Cinco. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, un placer nuevamente estar acá en esta nueva grupo o serie de conversatorios que vamos a tener, donde vamos a estar tocando, yo diría como esta nueva fase en que estamos entrando en este proceso que ha sido tan extraño, pero bueno, y en el que estamos ya sumergidos desde hace varios meses. Un poco dentro de lo que se ha llamado la nueva normalidad. Es como ya ha pasado suficiente tiempo como para encontrar ciertos elementos de adaptación, y dentro de esa adaptación han ido apareciendo hábitos, dinámicas, cambios importantes en la forma de vincularnos, en la forma de relacionarnos, que no sabemos hasta qué punto van a quedar. Entonces, en relación a eso, hemos escogido varios temas. Uno que consideramos que es importantísimo es el tema de la vivienda. Como hemos visto cómo en estos meses la vivienda ha sido un gran protagonista de toda la situación en relación a cómo nos podemos proteger, hasta qué punto podemos mantener, podemos conservar espacios de privacidad y espacios y suficientes espacios como para que las familias y los grupos puedan interactuar. Como muchas personas no han tolerado los espacios que usualmente eran su refugio y han tenido que salir a otros más grandes o en otros ambientes. Entonces, bueno, pensamos que todo este movimiento es importantísimo. En función de eso, decidimos, uno de los temas que vamos a tocar es el de psicología y arquitectura. Para eso tenemos una invitada muy, muy especial, María Teresa Machado. Muchos de ustedes la conocen ya como, bueno, como arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, que cursó también estudios de arquitectura en el Pratt Institute de Nueva York. Es fundadora y directora del proyecto Archi House, que es una empresa que, bueno, si tenemos oportunidad ya estaremos amplificando un poco sobre eso. Tere, aparte, es una emprendedora. Yo diría que es una vaquiana en el camino de la heroína, y bueno, es mi arquitecta favorita. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Tere para bueno, empezar el conversatorio. De verdad que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación al espacio, y Gracias. bueno, entonces, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Me encanta estar aquí. Bueno, es primera vez que voy a hacer esto, así que espero que lo disfruten y yo también disfrutarlo también. Fíjate, yo creo que para contextualizar un poco, porque la arquitectura es todo un mundo, no solamente en términos de lo que es la arquitectura como tal, como profesión, sino en lo que nos engloba. O sea, la arquitectura ha tenido todo un movimiento, o está presente cuando uno, yo diría que de los grandes placeres de viajar, es como uno poder ver esa evolución de la arquitectura y cómo la arquitectura marca definitivamente tiempos históricos, le da personalidad a los espacios, le da personalidad a las ciudades. Entonces, definitivamente está muy presente en nosotros. Yo sé que tú tienes, bueno, porque estás vinculada también con el mundo psicológico y con el mundo junguiano, y sé que tienes como referencias acerca de lo que simbólicamente puede ser también los espacios que engloba la arquitectura. Como en una oportunidad hablábamos de cómo el hogar es Hestia, cómo Hestia es toda una energía que está presente en el hogar, que se convoca en el hogar. Y desde ese punto de vista, quisiera que nos hablaras un poco de cómo es tu aproximación un poco en tus proyectos para poder desarrollar espacios y elementos y dinámicas que de alguna manera convoquen a Hestia, siendo Hestia como esta diosa tan importante y los seres humanos tan diferentes unos a otros. Ok. Bueno, realmente cuando yo voy a hacer una remodelación o una casa, yo me reúno con los clientes y mi aproximación es tratar de conocer
alrededor de qué gira el alma o la vida de esa pareja o de esa familia o de ese soltero para hacerle, para que la casa gire alrededor de la actividad que lo hace él feliz. O sea, para mí, el sentido de Estia es encontrar el alma alrededor de lo que gira el movimiento de la vida de la persona que habita ese espacio. Entonces, bueno, hay gente que le gusta cocinar, entonces quiere una cocina enorme. O sea, y tú dices, bueno, señora, la sala debe ser más grande que la cocina. No, yo hago mi vida en la cocina, la familia entra, bueno, entonces vamos a hacer su cocina que sea un espacio donde todo el alma de la casa esté alrededor de la cocina. Entonces, dependiendo, vamos a decir, yo creo que la arquitectura con respecto al cada persona nos representa, o sea, donde vivimos es un reflejo un poco de lo que somos. O sea, a veces no se logra siempre, pero todos queremos, aunque mira, uno viaja riquísimo, uno está en spa y qué rico todo, pero después que tienes tanto tiempo fuera empiezas a decir, ay, mi casa y mi cama, y yo quiero tomarme un cafecito en el sofacito mío. O sea, aunque tu casa sea mínima, hay algo en esa casa que produce hogar, que es un poco lo que hablamos de estía. Así sea un pequeño espacio. Hay gente que me pide nada más remodelarle o rediseñarle su habitación. Por ejemplo, ay, ayúdame. La habitación, porque es el espacio donde está, nada más. Entonces, ese espacio tiene que producir un resguardo, un sitio donde esa persona se siente que su alma está en paz consigo misma. Esa imagen del castillo, no, de salir a trabajar y matar dragones, yo llego al castillo. Bueno, eso es un concepto también, pero por eso la casa representa un espacio para conectarse y sentirse resguardado. Para mí, básicamente es la velocidad de afuera. Cuando tú cruzas la puerta de tu casa, debieras entrar como en paz. O sea, tú debieras tener un santuario, tu casa es tu santuario. Bueno, puede ser moderno, puede ser barroco, pero es un espacio que cuando tú cruzas esa puerta, entras en otra dinámica, una dinámica íntima contigo mismo o con tu familia. Más o menos eso. Ok, fíjate, tú hablas y se me ocurren varias cosas, ¿no? Porque inevitablemente vienen como, se me ocurren dentro de lo que se me ocurre, fíjate, inevitablemente viene como el tema que hemos estado viviendo de la pandemia y Ujú, ese tema como cuando tú hablas de cuando cruzas el umbral y entras, ujú. te encuentras como este santuario. Aquí en la pandemia ha sido como Lo ahí lo mejor se contrario. pone en evidencia lo importante de haber tenido ese santuario, porque aquí ha sido lo contrario, aquí no hemos podido cruzar el umbral hacia afuera. Pero al lado de eso, fíjate, se me ocurren también como otras cosas, ¿no? Que de repente si pudiéramos comentar. Antes de repente hablar también de la influencia que ha tenido las pandemias en la arquitectura y cómo la visión que tú puedas tener acerca de las tendencias de arquitectura que pueden haber post pandemia. Pero antes de eso, que se me ocurren, antes de eso, fíjate, hay algo que yo creo, si no para todos los jungianos, pero por lo menos para mí, ha sido, yo siempre digo que es mi envidia confesada, que tiene que ver con cómo Jung tenía su casa en Küsnacht y su casa como donde él vivía y donde llevaba su vida familiar. Y tenía la Torre Bollingen, donde de alguna manera él tenía otro movimiento, otra dinámica completamente Ujú, diferente. sí. Y uno dice, bueno, qué rico, o sea, realmente tener la oportunidad y tener la posibilidad de tener una casa aparte como la que tenía en Küsnacht, al lado del lago, una casa súper amplia, súper rica, Ujú, con una cantidad de elementos, y al mismo tiempo poder tener un espacio donde uno veía una personalidad totalmente diferente. De alguna manera, la casa de Küsnacht es más conservadora, tiene líneas como más rígidas, más cerradas. Y la Torre Bollingen es un sitio mucho más informal, son ujú, más curvas, es un espacio, si se ujú. quiere, mucho más orgánico. Ok. Entonces, con esto yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo se puede de alguna manera
tener un espacio que representa como ese refugio o ese aspecto tan personal, en el cual hay una personalidad que se identifica, este, vamos a decir, un poco más low budget, un poco con un presupuesto un poco más mundano, más asequible. ¿Cómo dirías tú que se logra eso? Bueno, vamos a tratar de mezclar las tres preguntas que hiciste. O sea, digamos, si yo veo a Jung, Jung era un psiquiatra muy importante en Suiza, estaba casado con una señora muy importante, hija de dueños de banco. O sea, él tenía, vamos a decir, el señor de flu y corbata, que tenía que estar en Suiza, al lado del lago, en su casa súper formal, con una estructura formal. O sea, esa era la vida profesional y social de él. ¿Y qué pasaba en Bollinger? En Bollinger él andaba, como digamos, nosotros que venimos de la costa, pata en el suelo. O sea, uno anda y anda en esa casa y si no te cepillaste los dientes, no te los cepillaste, si no te peinaste, no te peinaste, porque cuando fuimos a la casa de Bollinger, eso es lo que uno ve. El tipo no tenía agua, sino tenía que sacarla desde el pozo. O sea, era una casa donde absolutamente ninguna representación hacia el afuera era importante. O sea, yo no tengo que mostrar nada. O sea, yo estoy para estar conmigo. En cambio, en el otro lado era demostrar, podríamos ponerlo, esa expresión muy colombiana. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en lo que yo hablo de cruzar y entrar en la paz de tu hogar, ¿qué pasó? Estábamos acostumbrados a vivir hacia afuera. Absolutamente trabaja, la gente se reúne en restaurantes, ven, vamos a tomarnos un trago. Todo el mundo vive hacia afuera. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Te viste obligado a vivir hacia adentro cuando ese espacio jamás lo pensaste sino para llegar a reposar. Entonces tú dices, ya ahora no es el reposo. Ahora, absolutamente todo el espacio que yo hacía afuera, sales de la oficina, vas y compras un café, ya se acabó. Entonces, ¿cómo este espacio me está asfixiando a mí? Hazlo en paralelo. ¿Qué le pasaría a Jung teniendo que ponerse el flu todos los días? Diría, este espacio me está asfixiando, necesito salir de aquí. O sea, entonces Jung tiene que irse a su torre de Bollinger, recomponer su energía o lo que sea para volver a representar. Entonces, eso es más o menos lo que sucedía antes de la pandemia. Ahora estamos, si tú no pensaste tu casa, que nadie la piensa para una pandemia, evidentemente, y estás encerrado en una casa con 3 niños, los niños tienen que hacer la tarea, el marido tiene que trabajar para la oficina, la señora también trabaja, o sea, aquello es una locura porque no hay ni dónde poner las computadoras en la casa, para que haya silencio, o sea, porque también psicológicamente uno cuando está en su espacio de oficina, uno tiene su espacio y uno rompe ese espacio, descansa y vuelve a ese espacio. ¿Qué pasa? Ahorita no hay ruptura de nada. Yo misma digo, ¿qué día es hoy? O sea, no sé si están pasando los días muy rápido, no sé, es una estructura muy, muy particular. Y la otra, lo que hablamos de que si las pandemias duran en el tiempo, hay una transformación en la arquitectura. En la historia se ve que en la modernidad sale, o sea, Walter Gropius, Alvar Aalto, todos estos grandes arquitectos alemanes, después de las pandemias que hubieron, empezaron a hacer escuelas que se llamaban las escuelas abiertas, porque tenían puertas ventanales enormes, o sea, ¿por qué? Porque entonces los vacilos se quedaban dentro de la escuela, entonces respiraban aire que estaba mal. Empezaron a diseñar muebles, porque entonces, como no se sabía por qué se contagiaban de tuberculosis o de cólera, hay varias que han pasado. Bueno, entonces los muebles tenían que ser lisos para que el polvo se le pudiera quitar y la gente no le diera tuberculosis para pensar. Los sitios oscuros producían enfermedades. Los muebles barrocos con mucha trabajado producían enfermedades. O sea, es más, creo que cuando se hizo la cuestión de la remodelación de París, el cuento era como, no, vamos a conservar el casco antiguo de París, un pedazo, pero hay que limpiarlo, abrirlo, dejar que pase el aire, hacer las calles, y después se hizo lo mismo en Barcelona. Pero era así como que
cualquier cosa que tú quisieras criticar de eso, no es un espacio tuberculoso. O sea, se volvió hasta como, estos arquitectos usaban ese término, ¿ok? Tubérculo. Bueno, no sé cómo se dice en francés, porque yo no hablo francés, pero ese espacio, si tú mezclas un poco las tres cosas que estamos hablando, o sea, hay una psicología de lo que estás describiendo de Jung en su relación con su espacio de vida. Hay una relación de Jung en su espacio natural, vamos a decir, donde él es, o sea, donde no tiene que, se come con cubierto o se saluda formal, bajas la cabeza, das la mano. Y cuando tienes la pandemia que tenemos ahorita, la gente encerrada en la casa, digamos que así nada, empezó a sentir la necesidad de irse afuera. Ok, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una finca. Bueno, en el caso de Jung fue hace muchísimos años, pero vamos a decir hoy en día, para tú irte de la ciudad. Entonces, ahí se pone dos cosas en manifiesto. Yo he tenido muchos comentarios de que la gente está remodelando sus apartamentos para hacer espacios, reformar esos espacios para hacerlos posibles para habitar. También tengo amigas que son corredoras de bienes raíces que me dicen que todo el mundo está ahora, nada más quieren apartamentos con terraza, terraza y balcón, terraza y balcón, terraza y balcón. O sea, la necesidad de poder ver hacia afuera, del que el verde entre a tu vida, o sea, de que no es que la ciudad sea una cosa ortogonal asfixiante, como Nueva York, por ejemplo. Bueno, Bogotá no tiene una escala de edificios tan alto y es muy agradable porque son edificios pequeños, pero es una ciudad densa de población. O sea, la gente necesita ir a los parques, porque si no, no tienes esparcimiento. Creo que ahí, no sé si uniendo esos tres conceptos, pero lo que estamos es cocinando una idea, porque todavía no sabemos a dónde vamos realmente esto. Okay. Fíjate, lo que te digo son varias cosas, ¿no? Uno es como la casa como un elemento que permite la autorregulación de muchas cosas, ¿no? La autorregulación de la psique individual, la autorregulación de una dinámica de pareja o de una dinámica de familia. Por otro lado, es como el hacer conciencia de las funciones que tiene la casa y la construcción o el diseño de la casa. O sea, por lo que tú comentas, hay una función de conectarme con aspectos muy profundos que es lo que podemos llamar alma. Tiene una función, si se quiere, bueno, que tiene que ver con lo anterior, con la autorregulación de la psique, que pudiéramos decir que está muy vinculado, que está muy relacionado con lo que pudiéramos llamar la salud mental. Ajá. Y tocas un elemento que creo que es interesante, que es el tema también de la salud física, o sea, de alguna manera como los espacios que yo escojo, los espacios que yo necesito, pueden también influir o pueden sí, cuidar, vamos a decir, la salud física. Eh, por ponerlos me recordaba de personas que de repente eran asmáticas muy severas de pequeñas y de alguna manera, cuando tenían que diseñar espacios, diseñaban espacios un poco a eso. Y de ahí hasta, obviamente, lo que uno ve más, cada vez más, como los espacios de arquitectura, los espacios arquitectónicos están de alguna manera adaptados como a las personas con o discapacidad, una discapacidad muy Móvil, particular ajá, en la o una, discapacidad o móvil. una discapacidad que tiene que ver con el deterioro y con el envejecimiento. Entonces, como cada vez más hay como una cierta conciencia acerca de eso. Ujú, Ahora, en base a eso, y un poco preguntándonos sobre ese tema de la autorregulación, ¿cuáles ajá. serían, cuando comentas tú, que te llega un cliente, que te lleva a su espacio y que te dice, mira, yo quiero remodelar este espacio, Ujú. o te lleva a un terreno y te dice, oye, yo quiero construir algo aquí? Ajá. Este, ¿Cuáles son los elementos que en eso que tú comentabas de lo que tú captas en la persona, en el alma, en esto? ¿Cuál dirías tú que son los elementos que tú introduces, pones en tu receta para que se presente o un poco para que se favorezca esa autorregulación? Bueno, para mí una de las prioridades que siempre ha sido es que
La arquitectura debería ser como un elemento, como un puente conector entre el objeto que es obra y la naturaleza. Entonces, para mí es obligatorio o necesario que cada vez que yo abra una puerta, el fondo de esa puerta sea una ventana, que es un ojo al verde, un ojo al azul, un ojo al afuera. O sea, porque para mí las ventanas tienen que, o sea, son la manera de que tú introduces la naturaleza dentro de la casa. Entonces, vamos a ver, de repente, mis primeras conversaciones con los clientes tienen que ver como, ¿qué necesitas? O sea, ¿cuáles son tus necesidades? Hay unas necesidades funcionales básicas, o sea, somos una familia, esposo, esposa, tenemos 3 niñitos, aquí hacemos esto y esto. Entonces, ya yo me pongo a conversar con ellos. Vamos a decir, ajá, tú quieres un walk-in closet, o sea, es una bobada como un walk-in closet. Ajá, pero tú eres ordenada y le pregunto al marido, ¿tú eres ordenado? ¿Quieres que las cosas se vean o no se vean? Entonces el marido dice, yo amo el orden y esta mujer tira todo en ese closet, un horror. O sea, tú me tienes que poner puertas, yo no puedo ver eso. O sea, si yo entro a ese walking closet y encuentro ese porquería, o sea, vamos a vivir peleando. O sea, esas cosas tú las cuidas para tu cliente. O sea, pero eso va sacando tú esa información dentro del conocimiento. Un cliente me dice, no, yo quiero 2 lavamanos y el de ella bien lejos, porque todo ese poco de frascos que tiene no lo soporto. Yo tengo 2 cositas, nada más, en mi lavamanos. O sea, hay cosas así que perturban la paz y quitan la armonía y son cosas simples de solucionar en una cotidianidad. Vamos a hablar, eso es como cuando estás hablando de ya la parte interior de la casa, porque digamos, yo tengo bueno, vamos a decir home, ¿ok? Casa, y hogar, ¿ok? Para mí, el interior de la casa es el hogar, el alma, ¿ok? Y la parte de afuera es como una personalidad, es tu personalidad. O sea, la parte de afuera es lo que muestra. Si es un apartamento, entonces la sala, el comedor, eso es lo que tú muestras, ¿no? Tus cuartos ya es una parte más íntima. Y así, o sea, para mí hay una parte que es pública y una parte que es privada. O sea, entonces vamos a decir, una parte es como la que se muestra y otra parte es la que uno se guarda. Entonces, en una casa eso funciona igual, en un apartamento funciona igual. Entonces uno va de ahí armando la psicología del cliente y de sus necesidades. Porque por más extrovertidos que sean, vamos a decir, eh, yo tengo hijos, pero a mis hijos les gusta hacer rumba, ¿ok? Entonces, a mí me encanta ese concepto de que hay un puente, o sea, hay un espacio que separa el área social del área privada. Entonces, cuando tú te trancas en tu cuarto, los niños pegan gritos y arman su rumba y tú no los escuchas. Por el otro, o sea, ese es como decir un cordón. Y lo otro, que es la mezcla de estía, que yo trato de venderla, no se vende siempre, que es que nosotros los latinos y los españoles tenemos el patio interno, alrededor, como el fuego de estía, alrededor de donde se dan todas las actividades. Entonces, si es una casa, a mí me encantaría que tuviera un patio interno. Bueno, las condiciones físicas de los terrenos a veces no dan esa oportunidad. Entonces tú tienes que buscar que el área social produzca ese espacio alrededor de donde se da en los encuentros, ¿ok? El feeling de la familia, no que cada quien esté metido en un cuarto con la puerta trancada, sino tratar de buscar un espacio donde esa familia se encuentre. No, no creas que yo la trato de vender, hay gente que me la compra, hay gente que no me la compra, pero ese es el concepto mío de tratar de hacer hogar, ¿ok? Ahora, fíjate, yo te oigo y creo, y oigo un poco a los Jung hablando, ¿no? ¿Cómo aterrizamos eso? O sea, porque en esta casa con el corredor y con el puente pero ese no es el común. El común tenemos Un apartamentico así. o una casa en una población que es una casa más pequeña, una casa, si se quiere, como con menos espacios o con menos desarrollo como casa. Entonces, en ese sentido, como dirías tú, que se busca esa autorregulación, que se logra esa autorregulación. Porque hay algo que yo, y fíjate, yo creo que es interesante esto que estás comentando, porque hay la fantasía, y yo la compartía por mucho tiempo, que era hablar de arquitectura o entrar en la arquitectura era algo
era muy costoso y era solamente para, de alguna manera, para personas que tenían ciertos privilegios, ¿no? Lo que Ok. yo he aprendido, y creo que lo he aprendido mucho contigo, yéndote a ti, es que la arquitectura se ve y se ubica sin muchos, tampoco sin muchos recursos y sin muchos espacios. Y creo que ese concepto es muy importante porque nos ubica nuevamente, o sea, creo que ubica el tema de la autorregulación, lo ubica como algo que a todos nos sucede independientemente sí, de Ujú, nuestro entorno y por otro lado, es como eso que sucede o eso que hace la arquitectura, que sucede en pequeños espacios, que ujú. sucede sí, en situaciones muy modestas que no tienen que ver con estos grandes sí, eh, como grandes estructuras, vamos a ponerlo así. Entonces, sí Mm, quisiera que me hablaras un poco de eso porque creo, o sea, bueno, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero yo creo que la pandemia nos agarró en una, si se quiere, se revirtió una cierta corriente. O sea, tal cual. tengo entendido que antes de la pandemia había como una corriente de pequeños espacios también en el afuera, en la parte rural, que eran lo que llamaban las casas pequeñas, las casas enanas, los tiny house. No, y Pero todavía está. como la pandemia aparentemente a lo que nos va a llevar son estructuras con más espacio, con más ventilación, con más iluminación, con más posibilidades de tener como muchos espacios privados en un mismo sitio que no tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo me llevas tú la arquitectura a eh, esos espacios más modestos, más... mm, Bueno, vamos a partir, para mí, como concepto, de repente, tener tu propio espacio, ¿ok? Para mí, cuando yo te pregunto qué para ti te da confort, o sea, de repente el confort para ti es una cocina, aunque es mínima, es que tú puedas poner la mano aquí y abrir una gaveta y sacar de ahí todo lo que vas a usar para cocinar. O que tu closet sea ordenado. O sea, hay cosas pequeñas que te producen a ti confort, que ese es tu lujo que tú te das. Entonces, cuando yo traduzco eso, eso no tiene que ver con dinero, tiene que ver con un confort que te lo produces a ti en la comodidad de tu espacio, sin que sea de oro, sin que sea de marca. Lo que estamos hablando es cómo llego yo a obtener un confort en mi espacio, ¿ok? Vamos a hablar de un apartamento donde hay una pareja con 2 niños. ¿Cómo hacemos que el marido pueda trabajar y tener confort, la esposa? ¿Cómo entendemos ese espacio para dar esos pequeños espacios? Y por el otro lado, de repente hay otra cosa que tú no comentaste que a mí me parece que ha sido importante. Ha habido una nostalgia de las reuniones familiares, de los encuentros en grupo, que está haciendo falta. Entonces, de repente, vamos a terminar viviendo en villas familiares, o sea, o compounds familiares. No sé si esto se alarga, ¿no? Yo no sé si esto tenga una trascendencia tan grande. La necesidad actual es que como somos inmediatos, porque la mentalidad de nosotros ha cambiado, porque vamos a hablar, Gropius, Alvar Aalto, todos estos arquitectos eran de una época de los años 50, o sea, a una velocidad diferente. Nosotros somos de la época del Internet, todo es inmediato. Entonces, ¿qué pasa? La gente estoy encerrado, estoy agobiado, solucioname. O sea, yo ahorita no puedo estar encerrado aquí porque me estoy agobiando. Entonces, o le haces un tiny house, o sea, que ese es el proyecto que tenemos en ArchiHouse. Bueno, no tenemos el tiny house todavía, pero el día de hacer una casa modular, que la puedas hacer en el campo, que la puedas construir en 6 meses, hace que tú tengas esa solución lo más rápido posible que pueda. Pero mucha de la gente se está queriendo ir de la ciudad porque se dio cuenta de que no soporta vivir hacinado en un edificio porque ya no es, el vecino no lo veo nunca, porque tú sales todo el día a trabajar. No, ahora el vecino que hace ruido, que el niñito llora, que el perro, o sea, yo me quiero ir de aquí.
ha pasado eso. O sea, yo te digo que para mí la idea de poderle dar a un cliente una solución es tratar de comprender qué necesita él, que lo haría a él sentir confortable, o sea, que él diga, wow, o sea, como cuando tú te acuestas, no sé, en un colchón súper mullido y tú dices, ah, o sea, esa sensación puede ser cuando se ducha. Yo quiero una ducha transparente, que mi baño, aunque es de este tamaño, sea un spa. O sea, que cuando yo entre, yo vea que es como un spa. Entonces, bueno, esa fantasía del cliente, tú se la alimentas y se la solucionas, y cada vez que él abre esa puerta y entra a ese baño, él cruza esa puerta y él entra a un spa, ok, es un spa de 1x1, de 5x2, X, mínimo, pero él trasciende a otro espacio que tiene su fantasía, que le alimenta su fantasía. Eso es lo que yo trato de darle a mis clientes, realmente. Fíjate, y yo te oigo y creo que algo que empieza a surgir es como un poco como como la imagen de la magia, ¿no? Es como cómo se hace magia donde yo tengo me venía bueno, suena un poco, puede sonar un poco infantil, pero es como la imagen de Cenicienta donde Así. a través de la magia, entonces, una tetera se transforma en una situación, otra cosa, los ratones se transforman en los lacayos, la calabaza se transforma en el carruaje, como lo que te oigo es como con pequeñas cosas y sabiendo cómo colocar, sabiendo cómo traducir un poco la fantasía, como dices tú, que tienen las personas, se puede transformar o se puede dar un elemento de transformación, entre comillas, mágico, ¿no? Un poco Ujú. que yo creo que esa es aterrizado psicológicamente, es realmente la verdadera como sentido y simbolismo del mago. El mago es el que tiene un cierto conocimiento, que ve lo que las otras personas no ven, logra captar en lo invisible elementos que utiliza para transformar lo que está en ese entorno, lo que está natural. Yo creo que Gracias, qué hermosa imagen, muy linda, gracias, bueno, muy bella. bueno, yo creo, y creo que es importante nuevamente lo que comentamos mucho en el espacio, ¿no? Que aquí lo que tratamos es de hacer conciencia y poder ver lo que muchas veces nos rodea y no logramos como nombrar, no logramos identificar. Y creo que en ese sentido, el poder como traducir nuevamente los terrenos diferentes, el terreno de la arquitectura, el terreno de la cultura, el terreno del arte, bueno, cómo eso lo podemos ubicar dentro de la psicología y Ujú. darnos cuenta que tiene una función en la psicología, Sí. creo que es importantísimo. O sea, Y el, acabas de hacer que me acuerde como de una imagen, o sea, ¿cómo, qué tip le podría dar yo a una persona? Es pensar, o sea, tú estás encerrado en tu apartamento, ¿qué te podría dar confort del espacio? O sea, si la gente realmente hace paz consigo mismo y encuentra, es que yo necesito un pequeño espacio para meditar, para leer, o sea, necesito un espacio de silencio. O sea, ¿cómo ayudar a esas personas? Primero tiene que saber qué necesita, porque dentro del ruido de todo el mundo en la casa al mismo tiempo, es imposible escucharse uno mismo. Entonces, primero tienes que escucharte y ver qué es lo que yo necesito en mi espacio, que me pueda dar un poco de paz y confort y tranquilidad en el tiempo que yo estoy aquí. Ahorita es todo el tiempo. Bueno, gracias a Dios nos dejaron salir, entonces estamos saliendo un poco más, pero no sé hasta dónde, porque hay que seguirse cuidando igualito, ¿no? Y te oigo y creo que lo que me vienen son como soluciones que de repente están a la vista y uno las utiliza aparte, las utiliza de manera a lo mejor inconsciente o irracional, pero que están allí. Se me ocurre, por ejemplo, un espacio donde yo simplemente me retiro a oír música con mis audífonos y hay un ambiente que yo recreo y que puede ser cómo se va como construyendo ese pequeño espacio con pequeños elementos, como Sí, una fotografía, un color de pared, un cojín agradable, o sea, y con uno por uno hiciste ese espacio. O sea,
No necesitas construir un cuarto de repente, pero si puedes, de repente, mira, te compras un pedacito de grama artificial de 1 por 1, lo pones en una esquina del cuarto, pones unas piedras y estás en una especie de parque fantasioso tuyo. O sea, la cosa es hacerlo con gusto, con cuidado, para que eso funcione. Eh, Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas o comentarios, Felipe. Ok, muy bueno. Muchas gracias por sus intervenciones, Tere y Eduardo. Aquí los han saludado muchísimo desde el chat. Ha habido una audiencia muy conectada. Ajá. Antes de proceder con unas preguntas, y invito a la audiencia que vayan escribiendo sus preguntas, pues me gustaría hacer un pequeño aporte y luego unas preguntas. Okay. Me parece, creo que es importantísimo como destacar la importancia arquetipal que ha tenido el hogar, ¿no? Como humanidad, como patrimonio psíquico y como patrimonio estructural, por así decirlo. Uno ve y ve que el hogar tiene tanta riqueza arquetipal que, por ejemplo, los griegos efectivamente estaba Hestia como Hestia está muy relacionada con la llama y hogar viene de hoguera y era el círculo donde todo el mundo se reunía como para generar, darle vida al hogar, ¿no? Nutrirlo, darle alma. Y efectivamente, pues Hestia tenía este dominio, pero uno se da cuenta que incluso Zeus era el que eh, comandaba o tenía el dominio sobre las estructuras y el patio donde se podía ver el cielo. Hécate o Jano eran los que tenían el dominio de las puertas, Hermes el de los corredores, entonces hay tanta riqueza, hay tantos mundos. Concha, esa simbología, pásamela, yo no la tengo. Vale. Buenísimo. Sí, entonces decusan una gran cantidad de dominios arquetipales en lo que es la casa, lo que es la vivienda y el hogar siendo como el corazón del mismo. En la mitología celta uno se da cuenta que en el hogar hay una cantidad de seres, goblins, gremlins, hadas, que incluso la manera de relacionarse con esos seres era dándoles un hogar afuera para que no se metieran al de uno. Entonces, hay una riqueza simbólica y mitológica del hogar que creo que no se acaba. En Egipto, por ejemplo, era Bastet, los gatos que los libraban de alimañas, sí era, pero Ah, era la diosa gata la que cuidaba constantemente el hogar. ok. Y es muy bonito ver, yo hice una investigación importante alrededor, a ver si encontraba imágenes masculinas asociadas con el hogar y prima lo femenino, ¿no? Como un lugar de contención, ese gran útero, el entender también a la madre como materia, ¿no? Mater materia, entonces un lugar en donde nos defendemos en nuestra corporeidad, entonces eso es muy lindo. De hecho, Jung, en Civilización y Transición, en un capítulo divino que se llama Alma y Tierra, habla de cómo, al relacionarnos con el territorio del hogar, el hogar y el territorio se mapea de acuerdo al inconsciente, ¿no? El inconsciente de la cultura que está ahí. Entonces, bien entendido, el hogar no se acaba en términos psicológicos. Ujú. Entonces, tengo dos preguntas. Te quiero hacer la primera, y es si en tu experiencia individual has visto pues, en tus clientes algún correlato entre la extroversión y el interés por una fachada, y si los introvertidos te piden, por ejemplo, más cosas internas dentro de la casa, o no has visto algún correlato. Bueno, es que como la mayoría vive en apartamentos realmente, que tenemos ese problema porque vivimos en ciudades densas, este, por lo general, la gente extrovertida siempre habla de que necesita un espacio social dentro de su casa, pero realmente el extrovertido le interesa reunirse en la calle, ¿ok? El introvertido le gusta invitar a su casa. Eso es extraño, porque uno se imaginaría que el introvertido se va a quedar en el cuarto. No, el introvertido le gusta hacer las reuniones dentro de su casa y el extrovertido le gusta es ir a restaurantes, vamos a encontrarnos en un sitio. O sea, en la casa es como un espejo de ti mismo. Entonces, si tú eres introvertido, tu casa es tu espacio donde tú quieres traer a la gente a que comparta contigo. Cuando tú eres extrovertido, tú te alimentas de lo que está afuera. O sea, vamos a decir,
tú te ves en el afuera, o sea, el de afuera me dice a mí lo que soy, o sea, el de afuera me dijo, ay, qué chévere eres tú, ay, yo soy chévere. O sea, y la casa, o sea, cuando yo voy al restaurante, me río, me tomo un trago, el ruido, la música, eso me refleja esa alegría que yo necesito como extrovertido, que deben ser los que están sufriendo ahorita más con esta pandemia, o sea, porque el introvertido no puede invitar, pero dentro de todo ese espacio, él mismo está acostumbrado a estar hacia adentro, dentro. El extrovertido está acostumbrado a estar afuera. Entonces ahí sí lo que yo veo diferente es eso. Vamos a decir, una pareja de un extrovertido o sea, mezclado. La esposa está diciendo, por ejemplo, oye, yo quiero un espacio para que vengan mis papás, que vengan todos los sobrinos, que vengan los primos, yo quiero unas reuniones grandes aquí. Y el marido dice, ¿como para qué? Tenemos que tener a todo el mundo aquí. Vamos a la finca, los invitamos afuera. O sea, vamos a hacer cosas en otro lado, no dentro de nuestra casa. ¿Entiendes? O sea, tú ves ahí esa dicotomía dentro de los clientes. O sea, pero no es que el extrovertido hace una fachada más exhibicionista o más llamativa, o no. O sea, Okay. sino que por personalidad, la forma de relacionarse con sus espacios es diferente. Ya yo creo que la parte de fachadas y eso, me voy a hablar de cosas que no sé mucho, pero tienen más que ver con que tú seas sensation, intuition, cosas Okay. así. O sea, tú dices, mira, yo quiero texturas, yo quiero cosas lisas, modernas. O sea, eso habla más de las percepciones del que tienes tú que del introvertido y el extrovertido. O sea, eso es diferente en la forma en que se relacionan con los espacios. Ok. Y bueno, desde Mesopotamia, 10.000 años atrás, Exactamente. Pero si han tenemos las cavernas, el primer hogar alrededor, después las cavernas, y así fuimos haciendo cubiertas, después hicimos pueblos, y nos agrupamos alrededor de nuestros muertos. Por eso fue que salieron los pueblos, porque no queríamos dejarlos muertos, o sea, dejamos de ser nómadas para no dejar los cuerpos de nuestros muertos abandonados. Y así nos fuimos estableciendo, y así sale cómo construir la casa, la calle, el comercio, dónde se vende, quién siembra. Es un poco cómo vamos evolucionando después que nos establecimos, dejamos de ser nómadas. wow, eso está interesantísimo. Y algo que alguna vez yo leí es que desde Mesopotamia, que estaba Ajá, entre dos ríos, ajá, el Tigris y el Éufrates, en un determinado momento hubo el problema del espacio, para donde nos expandimos. Entonces, desde ese entonces ya había surgido la estrategia de ir para arriba, ¿no? Como forma de verticalidad. expansión, exactamente. Mi pregunta es, ya es cuento viejo la verticalidad, pues hacia arriba, hacia la superficie. Yo te pregunto, ¿tú ves viable que en un futuro cercano o lejano podamos expandirnos, sea hacia abajo y sin generar una sensación de asfixia o de que estamos viviendo en el Hades? ¿Ves eso posible gracias a la ventilación, la iluminación, no sé? Bueno, tecnológicamente absolutamente todo es posible. No estás viendo este señor que se fue para Marte o sea, tecnológicamente todo va a ser posible. El problema es qué condición tenemos los seres humanos para vivir bajo tierra. O sea, si nosotros hiciéramos jardines ficticios, todos los subterráneos, de repente la naturaleza, contemplar esa naturaleza y con una luz artificial que simule la luz natural, te hace funcionar, pero yo no sé hasta cuántas generaciones puede hacer funcionar eso, ¿entiendes? Sin salir a la Tierra. Pero tecnológicamente yo creo que, o sea, absolutamente todo tiene una tendencia a ser posible tecnológicamente. O sea, los robots, o sea, ¿quién había dicho que los videoporteros? Videoporteros no existía sino en los Jetsons, o sea, no sé si Supersónicos. los supersónicos, ¿entiendes? Entonces tú dices, hoy en día cualquiera lo puede tener en su casa. O sea, la tecnología va a una velocidad donde nos da, vamos a decir, la arquitectura, aparte de este cuento de que se transformó con la pandemia y sale la modernidad de las líneas lisas, los espacios abiertos, los hospitales para que la gente tomara sol y la tuberculosis se les quitara, o los asmáticos. También cada vez que se encontró el hierro, entonces la arquitectura hizo una transformación, se hicieron los puentes, entonces salieron los rascacielos,
porque el hierro dio la posibilidad de la verticalidad. Y así, cada vez que sale un elemento material, la arquitectura se transforma. O sea, una de las tipas más voladas que hay es Haddad. O sea, se ganó, es una arquitecta que murió, pero una cosa voladísima, sus formas son orgánicas y eso lo hace en concreto. O sea, es como la expresión que te da el material y la tecnología hace que se transforme la arquitectura y por lo visto las pandemias también. Entonces tenemos una mezcla de varias cosas. Yo quisiera comentar algo porque eso es todo un tema que yo tengo mucho tiempo dándole vuelta, ¿no? Que es el tema de qué es evolución y qué es progreso. Y creo que un poco, que es lo que creo que es importante que como civilización nos preguntemos. Eh, Nuevamente, no vamos a entrar en elucubraciones acerca de, o no son elucubraciones, no vamos a entrar en lecturas acerca del virus y la pandemia vinculado con nosotros como humanidad. Pero como humanidad, definitivamente nosotros estamos apuntando más a lo que podemos llamar progreso antes que a ese cuidar el alma. Esa pregunta que haces tú, yo la he comentado mucho, o sea, y yo siempre digo, cuando cada vez que la ciudad va creciendo hacia arriba, uno lo puede ver de dos maneras, como que la ciudad va creciendo hacia arriba o que la ciudad va creciendo hacia abajo. Este, yo, Porque vivo cada vez en, estás más en- hundido. yo vivo en un primer piso, cuando todos los edificios alrededor eran edificios bajos, yo tenía como, bueno, yo vivía en un primer piso y tenía la capacidad de ver verdes, azul, el cielo, una cantidad de cosas. En la medida que fueron tumbando los edificios pequeños y fueron construyendo edificios altos, realmente la sensación es como que este primer piso se fue como enterrando y la posibilidad de ver ese verde, ese azul, ese todo entonces la llegada del sol a los espacios de afuera se redujo. La posibilidad de ver lo verde se redujo. Y yo sí creo que esa pregunta es muy importante, porque sí creo que nos va a tocar como humanidad y como colectivo preguntarnos, bueno, realmente, ¿qué es lo que está más conectado con el alma en relación a eso? Hay muchas veces que yo me pregunto y puedo entender que los centros urbanos han sido como grandes centros de gravedad para atraer, ¿no? Para atraer comercio, atraer dinero, atraer puestos de trabajo, atraer puestos de producción, atraer entretenimiento. Pero como esos centros urbanos que tienen ese centro de gravedad tan fuerte, de alguna manera limita la posibilidad de los seres humanos diluirnos como en la tierra. O sea, entonces tenemos uno ve hoy en día el perfil de las grandes ciudades son entonces estos como grandes columnas que suben que se van diluyendo a medida que se va separando de un centro. Y la pregunta que yo muchas veces me he hecho, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no se termina de diluir y uno es uno es dueño de un pedazo de tierra, de un suelo sobre el que yo puedo construir realmente lo que yo quiero como yo lo deseo. Entonces, oyendo a Tere en relación a esa movilidad de cómo cambia la arquitectura en relación a esta arquitecta, en relación a Gaudí, bueno, cómo los elementos, aparentemente la utilización del elemento tiene que ver un poco como el espíritu de la época y habla del espíritu de la época. Entonces, en el modernismo, lo que le entendí a Tere es que entonces estas construcciones que empiezan a hacerse mucho más espaciales, con mucho más ventanales, mucho más minimalistas, por darle una manera, marca una tendencia que queda, ¿no? Que queda como un hito en la historia de la humanidad, y en este caso en la historia de la arquitectura, como un hito que marca. O sea, y que tiene que ver con el espíritu de la época. Cuando empezaron los rascacielos,
tienen que ver con el espíritu de la época, y en su época las catedrales y etcétera, etcétera. Es que la arquitectura es un poco eso, igual la casa, o sea, te va contando la historia de la humanidad, de cómo evoluciona, de las pirámides. O sea, lo podemos ver a través de todo lo que tenemos enfrente. Buenísimo. Así es. Bueno, Dalia Ederi pregunta que si podemos amplificar un poco el tema de la diosa. Creo que a razón de un poco del comentario que Sí. traje respecto a lo mitológico. Ajá. Entonces, creo que no es solo la diosa, ¿no? Son las diosas, la gran cantidad de manifestaciones femeninas arquetipales. A mí me llamó, haciendo este proceso de investigación, me llamó muchísimo la atención que yo pensé que la mayoría de las diosas del hogar iban a tener un elemento muy relacionado con la tierra, con la estructura, No, como con el cimiento, y no. lo impresionante es que se relacionan es con el fuego. Es con el La, la, fuego. la Ujú. llama de Hestia estaba por lo general en el centro de las ciudades, era una llama que siempre tenía que arder igual que el hogar, Y en lo tenía que séptico. estar en la puerta de la casa Ujú. también. O sea, que iluminar la puerta de la casa. Exactamente. Uno en los celtas encuentra a Brigid, que es una diosa del sol, del fuego. Bastet tenía otro aspecto que era Sekhmet, y era el fuego. Por ejemplo, si uno mira en los nórdicos, está Frigg, que es la reina de las diosas, era una diosa enteramente del hogar y de los secretos. Era una Wow. diosa poderosísima bueno, muy privilegiada en lo nórdico. Entonces, bueno, ahí te entregamos un poquito más de amplificación. No sé si Sí. quieras decir algo, Eduardo. Fíjate, yo la que conozco más realmente es a Hestia como dentro del panteón griego, ¿no? Ujú. Y algo bueno, yo comento mucho y que para mí me sirve mucho es como poder ver las representaciones arquetipales, que son primero que diferenciar que una cosa es la religión griega, el vínculo que tenían a nivel religioso los griegos con cada una de estas, eh, para ellos, deidades, y cómo lo podemos interpretar siglos después como expresiones arquetipales. Uno primero haciendo esa diferenciación. Entonces, ubicándonos en el ahora, cómo arquetipalmente estos dioses representan posibilidades, representan patrones. Y cómo podemos ver que muchos de estos patrones hablan también de funciones de lo humano y de momentos históricos del humano. O sea, cuando uno estudia como la representación arquetipal de cada dios, uno va viendo cómo habían dioses que están muy vinculados con las fuerzas de la naturaleza. O sea, la lluvia, el rayo, el trueno, los fenómenos o los milagros de la naturaleza, el que germine algo del suelo. Pero a medida que vamos viendo cómo se van complejizando en la evolución humana, vamos viendo que, como decía Tere, del nomadismo pasamos al sedentarismo, y el sedentarismo empieza una división de funciones. O sea, de alguna manera están los que se quedan cuidando lo que hay y los que salen a buscar la comida, a explorar. Dentro de los que se quedan están los que se quedan para proteger, y hay otros que se quedan para cuidar. Entonces, por eso yo diría, por lo menos esa es la interpretación, que mucho de lo que se quedaba para cuidar era lo femenino. Entre otras cosas, porque lo femenino era lo que vivía la gran magia, el gran milagro de un embarazo y un nacimiento. O sea, lo femenino estaba muy vinculado con lo mágico. O sea, la sangre está muy vinculada con lo femenino, bueno, por la menstruación, por el nacimiento. O sea, de alguna manera, lo femenino es en lo que se podía evidenciar el sangramiento, un tema que es todo un misterio. Y por otro lado, es el vínculo con ese dar vida, con ese producir vida. Entonces, alrededor de eso empieza como
aparecer el cuidado a la tierra, que también originariamente era femenino, o sea, las que empiezan a hablar o las que empiezan de alguna manera a formar los rituales agrícolas son femeninos. Por eso Demeter, la gran diosa madre, la gran diosa de la naturaleza, es femenina, no es un dios masculino. Entonces sí creo que lo femenino está muy alrededor del cuidado, ¿no? En relación a Hestia, yo creo que la gran caricatura o el gran estereotipo, pero que es muy importante, es esa figura de la tía que nunca se casó, pero que hace de sus sobrinos sus hijos. Y entonces la que está pendiente cómo le va a cada quien, la que está pendiente de lo que le gusta a cada uno, de convocarlos y congregarlos a la casa. Entonces vamos viendo cómo estas representaciones arquetipales uno las puede ver en dos vías. Cómo aparecen como una función de lo humano que se termina como constelizando, y por otro lado, cómo uno empieza a reconocerlo con patrones que nos rodean, que podemos identificar ciertos rasgos de nuestro mundo interior. Entonces, en ese sentido, Hestia era en ese ritual para invocar la función. Hestia era la diosa que se invocaba cada vez que se iba a hacer una reunión. Hestia, cada vez que de alguna manera uno brindaba porque se diera el ambiente, estaba brindando por Hestia. Cuando uno quería favorecer que el encuentro se diera de manera amorosa, se brindaba por Hestia. Y ahí vemos cómo uno puede diferenciar nuevamente diferentes invocaciones, que es diferente brindar por Hestia a brindar por Dioniso. O sea, uno está de alguna manera brindando, invocando energía, funciones, elementos arquetipales, dinámicas arquetipales que pueden ser diferentes. Entonces, no sé si eso responde la pregunta de Doris Podría leer un párrafito de Hestia, del concepto de Hestia. Es muy cortico. Ok. Hogar. El asunto se remonta a principios de la cultura occidental. En cada casa había siempre literalmente una hoguera, un brasero, una llama viva, que era presencia sagrada. Según se puede inferir por los registros escritos de las épocas y la historia, solía estar en el centro o en la entrada de la casa, probablemente como signo de pureza, de vida y de protección. La familia, por razones tradicionales, quizás en principio también por razones de necesidad física, que son luz y calor, se congregaba en torno a él. En relación con ese fuego familiar estaba la diosa Hestia. Entre los griegos, de hecho, en Grecia, para denominar a la familia, se conserva la palabra epiestía, es decir, en torno al hogar. Eso es yo lo encontré y me pareció increíble. O sea, sí, muy bonito. Muy bonito, de hecho. Me acuerdo de un dato bien interesante que para mí fue, bueno, fue muy curioso cuando me enteré que en las leyendas artúricas de los caballeros de la mesa redonda, parece ser que eran caballeros que se reunían en torno al fuego, que esa era la mesa redonda y bueno, en última nos damos cuenta que era una saga de los caballeros del hogar. No suena ¿qué tan tal? épico. La mesa redonda. Claro, Sí, sí, sí. Leila Dagger trae una observación, un dato muy interesante, que ella dice que en los primeros días del cristianismo, cuando eran perseguidos en Capadocia, en Turquía, que se encontraron viviendo desde 18 pisos hacia abajo en la tierra donde cuevas, vivían ajá. pueblos enteros, ¿no? Un dato muy Sí. interesante respecto a esa pregunta que en algún momento se hizo. Y Enrique Alexander Reynán Rivas trae una pregunta que me parece bien curiosa y bien interesante. Y él pregunta si es posible caracterizar a los arquitectos según su tipología de introvertido o extrovertido y si podrías dar ejemplos de cómo serían sus obras de estas dos tipologías de personalidad. Ok, ok. Hola Enrique, ¿cómo estás? 1000 años sin saber de ti, pero bueno. Mira, ¿cómo podría yo verlo? Lo que pasa es que yo no soy psicóloga, pero la obra, hay obra abierta, vamos a decir. Hay una casa de cristal de Philip Johnson que es transparente completamente, es una casa de cristal. La gente que vivía ahí además tenía una sensación incomodísima que no podía, o sea, la obra es tan impecable, pero
todo está abierto, lo único que estaba cerrado era la habitación y el baño. Tú podrías decir, esa casa está extrovertida. Bueno, casi es una casa exhibicionista, podríamos decir, para que los que viven ahí están afuera. Ok, estaban rodeados de un bosque, pero estaban afuera. Después está Frank Lloyd Wright, que tiene una casa encajada en una piedra. Vamos a decir, su diseño nace como con unas líneas puristas de esa estructura de la piedra. Entonces tú puedes decir, oye, yo creo que este señor es un poco introvertido, porque él se penetró dentro de la intimidad de la naturaleza para sacar esos volúmenes. Pero yo así como concepto así que sean extrovertidos, en sus diseños, no, porque mucha de la arquitectura tiene que ver a veces con función y estética, y eso es lo que se desarrolla como los conceptos, o sea, priva la función, priva la estética, las dos cosas juntas, función y forma. Entonces el arquitecto se supone que no toma cuenta su psicología en su obra. Igual que podemos decir que los escritores son extrovertidos o introvertidos. O sea, tú puedes decir Cervantes era introvertido o introvertido porque escribió El Quijote. El Quijote es el Quijote. O sea, yo no sé si por su obra yo puedo decir que él era introvertido o extrovertido. Yo no podría. Y ahí no puedo llegar tan lejos con lo de los arquitectos. Hasta ahí llegó Enrique. Y bueno. ¿Y Eduardo piensa algo diferente de los arquitectos? No, bueno, no, yo lo único, fíjate, de repente, como dices tú, a lo mejor la personalidad no tiene que ver vamos a decir, con la obra como tal, pero un arquitecto que para mí conozco más o menos, siempre me ha producido mucha curiosidad y fascinación, que es Antonio Gaudí. Sí. Antonio Gaudí era profundamente introvertido. Ajá. Y uno pudiera decir que de alguna manera su obra era extrovertida. Park Wade es una obra, si se quiere, extrovertida. La Sagrada Familia es una catedral con unas dimensiones que si uno lo pone en lo que puede ser la extroversión o la introversión, de repente habla de una obra extrovertida. Uno va a la capilla, por ejemplo, de la Sagrada Familia y es un refugio absolutamente introvertido, que era donde Gaudí pasaba mucho tiempo. Pero la catedral como tal es una expresión quitando todo el tema de la función de la activación espiritual que tienen los templos. Pero sí, creo que un poco lo coincido con lo que dice Tere, que uno puede reconocer arquitectos muy extrovertidos, muy introvertidos, y sin embargo la obra puede no tener que ver con su tipología, sino de alguna manera puede estar separada. Es algo que sale. Es una expresión de esa persona y también cumple con unas funciones, porque vamos a decir, en el arte plástico es una expresión que sale del artista y la plasma y la muestra en escultura, en pintura, en cerámica, pero cuando estamos hablando de arquitectura, tiene que haber un cliente, tiene que haber una comisión de un trabajo y hay unas necesidades y unas funciones que tienen que cumplirse, aparte de la parte artística que tiene que haber. Entonces, como hay unas cosas prácticas y hay unas cosas artísticas que se mezclan en este asunto. Entonces, no podría decir cómo podría definir yo que se muestra esa introvertido y extrovertido en la obra. No. Y bueno, creo que llegamos al fin de las preguntas conversatorio de hoy, en el conversatorio de hoy. Entonces, pues le agradecemos muchísimo a toda la audiencia antenada y, bueno, a Eduardo y a Tere. Acaba de salir una pregunta de Dalia Ederi y es, Tere, ¿de qué manera puedes determinar la expresión de la psique de los clientes en el uso del espacio? Ok. La psique de los clientes en el uso del espacio. Vamos a decir, quizás cuando ya estás diseñando, pero yo creo que va más en la parte de diseño interior, o sea, cuando el cliente quiere, su prioridad es su habitación.
O sea, no es en los espacios exteriores públicos, vamos a decir, sino es su espacio íntimo, donde él hace más énfasis, más preguntas. Eh, Tú empiezas a ver que la psique del cliente necesita, como dices tú, o sea, un útero donde él quiere estar resguardado en ese espacio. De repente, no sé, yo tengo clientes que quieren, su prioridad es el sistema de sonido, o sea, tú dices, pero señor, vamos primero cómo las puertas, cómo vamos a poner la funcionalidad de aquí. No, él está pensando en la música, en que en todos los sitios suene la música. O sea, esa persona, su psique necesita mantenerse en una conexión con algo que le dé vida y que lo transporte a una necesidad que él tiene, que quizás yo no comprendo, porque ese no es el trabajo mío, pero sí, ya sé que él tiene una necesidad de conectarse con la música o con esa expresión en todos los ambientes que él toca. Entonces, para él, eso es una necesidad. Entonces, yo trabajo en base de que su psique tiene una necesidad y trato de solucionarla. Creo que, no sé si te la contesté, Dalia, pero creo que eso es más o menos lo que yo trato de comprender. A mí me surge una pregunta, pero de Dale. pronto surge, de pronto pasó, de pronto no. Como por el tema de pronto de interpretar necesidades psicológicas. Ajá. ¿Qué es lo más exótico que te han pedido a ti como necesidad? Un torreón medieval, no sé, algo que de pronto pudiera decir de una necesidad muy sensorial de la persona bueno, extraña, que de pronto pudiéramos jugar con Ah, eso. bueno, yo tengo un cliente que me pidió un baño que fuera todo en piedra, que él sintiera que estaba entrando a una caverna. O sea, yo no lo puedo hacer totalmente, pero tú dices, ¿cómo usted se quiere bañar en una caverna? Ok, momento, déjame ver. O sea, ¿y cómo quieres la luz en esa caverna? O sea, ¿cómo te pones tú ahí en esa imaginación de esa persona que se quiere bañar en una caverna? Como otro cliente que me dijo, o esa es una clienta que me dijo, o sea, yo necesito que mis duchas estén integradas con los jardines. O sea, que los ventanales de las duchas de esa persona son abiertos. O sea, esa persona se baña ahí afuera y punto, no le importa. O sea, y cuando sus hijos llegaron a la casa, no podían. O sea, mamá, ponle un tape a eso, no me puedo bañar ahí, no puedo ni cepillarme los dientes ahí. O sea, son dos personas diferentes, con psicologías diferentes, habitando en una misma casa. O sea, pero tú dices, dentro de cosas extrañas, no creo que me han tocado tan extraños así clientes. ¿No? El de la Pero, caverna nada más. pero bueno, los casos que presentas es muy la reivindicación de lo primitivo, ¿no? Sí, puede Seguimos ser. teniendo necesidades muy primitivas. Y bueno, Muchísimas gracias, Tere, por Ay, aceptar el chévere. Gracias por invitarme. espacio, Me la ¿no? Muy disfruté, me rico, la gocé. muy rico. A Felipe, como siempre, muchísimas Sí. gracias por el apoyo y por el acompañamiento y poder seguir como toda la parte del puente hermético con la audiencia y, bueno, por supuesto, ustedes como audiencia que, como siempre les comentamos, este espacio es para ustedes. Pero Ujú. entonces esperemos que estén atentos a la programación. Vamos a seguir desarrollando el tema de la nueva normalidad y dentro de la nueva normalidad vamos también a tocar el aspecto de la activación de lo transpersonal que ha sido como muy evidente también en este proceso. Entonces, bueno, esperemos contar con ustedes para seguir de alguna manera moviéndonos, para seguir preguntándonos, para seguir reflexionando. Y bueno, nos despedimos entonces ya y nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias por todo. Chao.